hay que buscar mecanismos de defensa, el fútbol, las artes, un músico, algo, un cable a tierra necesitamos, porque si no, esta es una etapa dura. Es muy doloroso lo que está ocurriendo en la Argentina, una élite dominante que escribe la historia económica de nuevo, que escribe la historia de los derechos humanos otra vez, que avasalla con todas las conquistas que se han concretado en los últimos años, que se lleva por delante a la propia historia, que se construyó con mucho sacrificio y con mucho dolor y con mucha dignidad y con mucho apego justamente a la justicia. Porque las madres, las abuelas, han escrito una página memorable de la no venganza, de la búsqueda de justicia, equidad, de hacer memoria, pero por los caminos que tienen que recorrerse siempre a través de la justicia, aún una justicia que puede provocar el dolor que la Corte Suprema ha generado. No solo la Corte Suprema como expresión de una élite dominante, de esa cúpula eclesiástica que a mí como católico muchísimas veces me enferma, y esta es una ocasión en la que directamente voltea con su apego a los que mandan. Parece mentira, uno no entiende cuál es el Jesús de Arancedo, de la cúpula eclesiástica. Jesús no está del lado que ellos están, seguro. Menos mal que hay otros curas que meten las manos en el barro, en la miseria, en la pobreza, para ayudar y para ser Jesús verdaderamente. Entonces, la cúpula eclesiástica, por un lado, la Corte Suprema de Justicia, un gobierno que ha hecho todo lo posible para que esta sea una época en la que se llevan por delante todos los valores que en materia de derechos humanos la Argentina había construido. Le faltan el respeto a las cifras, que 30.000 no, que 8.000. Le faltan el respeto a todos los elementos que nos hablan de la vocación de justicia que han tenido las madres, las abuelas, todos los luchadores en esta historia. El 2x1 decretado por la Corte Suprema de Justicia es una barbaridad que entra en la historia para que esta Corte, ya desde su primer fallo importante, dé pena para siempre. Nunca más será otra Corte que esta Corte que ha determinado el vergonzoso 2x1 para los genocidas. Y a contramano, Víctor Hugo, de la Corte Suprema, la clase política se manifestó prácticamente en bloque en contra del fallo que el máximo tribunal decretó para los genocidas. Vamos a escuchar a varios de los representantes del universo de la política argentina, toda la palestra, y la vamos a, para los que no hablaron públicamente, contarles que han emitido un comunicado. Lo ha hecho la Unión Cívica Radical, lo ha hecho la Confederación General del Trabajo. También hubo representantes del PRO, por ejemplo, el intendente de Mar del Plata, que apoyó a la Corte Suprema, que manifestó su apoyo al fallo que beneficia a los genocidas. Pero cualquier nazi puede estar de acuerdo con esto. Todos los que tienen un sentimiento nazi, como el intendente Carlos Arroyo. Que sí, Carlos Arroyo, claro. Sí. Démosle el beneficio de nombrarlo también, para que quede claro de quién estamos hablando. Es natural que esté de acuerdo. Está de acuerdo con esto mucha gente que ve con simpatía lo que ocurrió durante la dictadura, que no solo lo padeció, no solo tuvo que tragarse palabras y opiniones, como le puede haber ocurrido a cualquier ciudadano común y también a muchísimos periodistas, pero había quienes simpatizaban con toda esta historia, y uno de los que simpatizaba seguramente era Macri, y todo lo que es Macri del gobierno, porque las empresas de Macri, como demostraba Roberto Navarro con enorme lucidez en el programa, creo que de anoche, empezaron en 1970 y algo con 7 empresas y terminaron la dictadura con 47 empresas. Son ricos y poderosos gracias a la dictadura y le están devolviendo los servicios prestados. Y el diario Clarín y La Nación se quedaron con papel prensa gracias a la dictadura. Todavía tienen las manos pegoteadas de la sangre y de todo lo que en aquel tiempo había para que ellos pudieran quedarse con los diarios. Y están agradeciendo. Cuando La Nación escribe al otro día de ganar Macri las elecciones,
cómo tenían que ser las cosas en materia de derechos humanos, empieza a gritar gracias a la dictadura. Y cuando Mañeto lo hace, está diciendo gracias a todo el inmenso poder que ha construido. Bueno, toda esa gente está particularmente agradecida. Por ahí aparecen algunas expresiones de gobierno como para hacer promedio, ¿no? Efectivamente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, de Justicia, ya no de Derechos Humanos en realidad, si no estoy equivocado, Germán Garabano, habló sobre el fallo de la Corte. Tanto en este caso como en otros casos, la ley del 2x1 fue uno de los peores engendros de las cuestiones más perversas que se ha hecho en materia de política criminal en nuestro país. Tan así fue que todavía hoy seguimos pagando las consecuencias de una legislación realmente desastrosa. El 2x1 fue una ley que en realidad, so pretexto de liberar lugares en las cárceles, lo que hizo fue a las personas que llevan más de 2 años en prisión preventiva empezar a contarles doble esos tiempos de detención, lo cual aceleraba las salidas y reducía los tiempos de cumplimiento de las penas. La verdad que fue una ley que por suerte está derogada, pero más de 15 años después de su derogación seguimos pagando las consecuencias de una legislación realmente que genera los peores incentivos. La verdad no me parece justo para ninguna persona que esté hoy condenada que se aplique esa ley. Esto dice Germán Garabano. En la otra vereda, pero de la misma, si usted quiere, gran avenida, el secretario ministro de Derechos Humanos, Claudio Abruz, dijo lo siguiente. ¿Vos estás de acuerdo con lo que decidió hoy la Corte Suprema? Yo acato lo que dijo la Corte Suprema, lo dije en todo momento, que los derechos humanos son para ser cumplidos por todos por igual. Claro. Y si los jueces consideraron, que son los que tienen la potestad, que el marco legal permitía esto, tengo que respetarlo. Pero no te estoy preguntando si lo respetás o no, sino... ¿Estás de acuerdo? Digo, ¿vos compartís? Sí, yo estoy de acuerdo, te estoy diciendo, yo estoy de acuerdo. Este fallo está sustentado, por eso yo dije anteriormente que no leí en profundidad los considerandos, de lo que me voy a tomar el tiempo. Pero puedo decir, yo leí el fallo del análisis de Lorenzetti, y leí el fallo de Rosati, no terminé de leer todo porque son muy pocos minutos. Pero en principio yo estoy inclinándome por lo que afirmaron los tres jueces. O sea que vos compartís, digamos, la decisión de la Corte Suprema de aplicar el beneficio del 2x1 para prisión en caso de delito de lesa humanidad. Abruz debe ser de los más pobres hombres de un gobierno pobre, con lo cual es casi coherente en lo que le acabamos de escuchar. Fíjense lo que le pasa a la Corte. Cuando te corre por izquierda Sapsay, y algo tenés que reflexionar sobre lo que está pasando con tu vida, porque esto ha sucedido, Sapsay en desacuerdo. Ante todo, los delitos de lesa humanidad tienen un tratamiento particular. Si uno quiere interpretar alguna de las características a partir de la igualdad con los otros, se está equivocando, porque si son imprescriptibles, si no pueden ser amnistiables, si no pueden ser indultados, bueno, es lógico que tampoco puedan ser objeto del 2x1, porque precisamente lo que se quiere es que la pena se cumpla efectivamente y que no haya situaciones que permitan que se acorte. Si no, a mi modo de ver, es una interpretación errada. Una mayoría simple y sumamente justa, porque es 3-2. Cayton de Nolasco y los otros 2 ministros de la Corte siempre habían votado en el mismo sentido en este tema. Yo quisiera saber por qué pegó un vuelco. Para mí es un enorme misterio cuando un miembro de la Corte cambia su modo de pensar en un determinado tema, explica y funda por qué lo hace. Acá no hay ningún tipo de interpretación. Cuesta pensar por qué siempre nos pasa que los jueces, o por lo menos la mayoría de los jueces, tienden a ir volcando sus opiniones en función de los nuevos tiempos y los nuevos gobiernos. La verdad que en esto tengo que coincidir con lo que dijo ayer Cristina Fernández de Kirchner, que este fallo en su gobierno no hubiera estado. Seguro. Mirá que yo soy antikirchnerista. Pero el otro también, o sea... duda. Sí, y lo que dice Sapsay es verdad, los jueces no pueden estar. Lo de Cayton de Nolasco, ¿para eso quería quedarse después de los 75? Elena Cayton de Nolasco, para ponerle la peor firma que le haya puesto a un fallo en toda su historia dentro de la Corte Suprema. ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que ella entendió que era necesario para, qué sé yo, darle la espalda, para decirlo suavemente? Para mí, ¿qué le pasó?
Sí. que se quede en la Corte. Pero este es el precio, es demasiado caro. Pero se atornilló. Qué pena. Porque después están Rosencrantz y Rosati. Y Rosencrantz y Rosati, los jueces que puso Clarín a través de Magneto, van a actuar de esta manera. Son serviles puestos nada menos que dentro de la Corte Suprema. El perfil ético de Rosencrantz no da para estar en la Corte Suprema. Da para que sea abogado de un estudio, pero no da para la Corte Suprema. Ustedes se recuerdan lo que hizo. Apenas Macri mandó un papelito diciendo: ahí les mando unos muchachos de jueces de la Corte Suprema de Justicia, en la peor vergüenza republicana que se haya vivido, no solo en este gobierno, sino probablemente en la historia. Rosencrantz, dándose cuenta que lo iba a perjudicar el hecho de haber sido uno de los serviles del Grupo Clarín y de La Nación, borró lo que en Internet lo denunciaba. Una persona que actúa de esa manera, ¿qué confianza puede merecer como integrante de la Corte Suprema de Justicia? Pero el problema no es Rosencrantz, no es Magneto que lo manda, no es Macri que lo firma o que lo puso a dedo. El problema es que muchísima gente, que lo voten los de Cambiemos, está bien, que lo voten los radicales que se olvidaron de Alfonsín, podría ser, pero que lo votaran diputados del Frente para la Victoria y del Partido Justicialista y senadores, es larga de dar la lista. Hoy yo la leí por radio porque me gustaría entregarles el homenaje, en comillas, a cada uno de los que fue capaz de votar a Rosencrantz. Esto que le ocurre al país, a la historia de los derechos humanos en la Argentina, tiene como cabezas visibles a Nolasco, a Hayton de Nolasco, que nos desorienta, a Rosencrantz y a Rosati. Pero detrás de ellos están los cobardes votos que le entregaron a favor a estos hombres que no pueden ser de ninguna manera integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Para empezar, nada más que teniendo en cuenta que habían aceptado la designación en comisión, ya con eso fuera, absolutamente fuera. Pero Rosencrantz además mintió. No, Rosati fue el que dijo: yo no lo hubiera aceptado, lo dijo bastante tarde. Y Rosencrantz borró todo su pasado de clarinista y de La Nación para poder ser potable en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, tenemos que ver quiénes se alegran y quiénes se entristezan. Vamos a ver un tuit de Pando. ¿Cómo se llama Pando? Cecilia Pando. Cecilia Pando. Está feliz, excelente fallo de la Corte. Se lo dedico este tuit a Hayton de Nolasco. Los otros dos no importan. Pero a Hayton de Nolasco, los que no quieren la reconciliación son los que lucraron con los derechos humanos, frase de Macri, por eso el fallo es de época, y siguen sumergidos en el odio y la venganza. Odio y venganza que se da como nunca, disparados por el actual gobierno, contra todo lo que esté en la vereda enfrente y se oponga. Bueno, está feliz Cecilia Pando. Esto es para tomar nota. Y por supuesto están tristes todos los luchadores. Ayer la vimos a Estela, hoy Eve de Bonafini se fue con sus compañeras, puso unas sillas de plástico frente al episcopado, pusieron un cartel y se sentaron allí un par de horas para ver si alguien desde adentro del episcopado podía reflexionar en que ellos fueron impulsores de esta medida tan dolorosa. Algo dijo que vale la pena escuchar Eve de Bonafini. Las madres trajimos sillas, nos sentamos en la puerta del episcopado, trajimos un cartel que dice: ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, 1000 años de prisión, porque la iglesia también es una gran responsable. Por cierto. Ellos no perdonaron a quien mató a Jesucristo, porque lo sepa, siempre hace 2000 años que nos hablan de Judas. Bueno, acá hay miles de Judas también. ¿Por qué los tenemos que perdonar? Lo que no tengo reclaro es que ellos no van a pasar a la historia. Y nuestros hijos, y vos, y muchos que se jugaron la camiseta, van a pasar a la historia. Ellos no. ¿Pasó alguno de ellos, algún jerarca de la iglesia por ahí o no? Y no sé, porque tienen unos autos que no se ve nada. Media cuadra de cola tienen. Salió uno recién a ver lo que decía el cartel, se metieron de vuelta para adentro. Iván. Víctor Hugo, repudio de la Confederación General del Trabajo, 2x1 es impunidad, de la Unión Cívica Radical. Ayer lo reclamamos acá, me acuerdo que lo dije, esperemos que la Unión Cívica Radical mantenga algo de esa dignidad histórica que tuvo en algún momento en la historia argentina, valga la redundancia. Sería traicionar demasiado a Alfonsín, que tan caro pagó en su momento, más allá de errores y discusiones que también eran de época, bien caro pagó con el final de su gobierno, porque parte de la forma en que terminó Alfonsín es tributaria de esta historia que él
enfrentó con los juicios a las juntas de la manera que lo hizo. Entonces, recordemos más o menos a grandes rasgos. La CGT criticó el fallo. La Unión Cívica Radical criticó el fallo. El partido GEN de Margarita Stolbizer, concretamente la figura de Margarita Stolbizer, criticó el fallo. Victoria Donda criticó el fallo. Ramón Mestre, intendente de Córdoba, criticó el fallo. Estoy hablando de gente que no distingue entre, mejor dicho, que distingue, que es transversal. Las críticas son absolutamente transversales. Pero muchos de ellos son como la Corte. Al establishment en su momento también le entregan ciertas prebendas. Sí, pero a mí yo quiero destacar, Víctor Hugo, que la clase política esto es un fallo que tiene que ver con el establishment dominante. Esta vez se apartan porque el tema es propicio para mostrar una diferenciación, pero muchísimas veces también sirven, mucho de lo que mencionaste, a todos esos intereses. El daño, Víctor Hugo, es que en este momento hay juicios a lo largo y a lo ancho del país donde van a declarar testigos que dicen, ¿para qué voy a ir si después le van a aplicar el 2x1? Me parece que el efecto de este fallo es mucho más grave del que todos estamos planteando esta tarde en C5N.